Yo sé que muchos han escuchado acerca de la reforma de Martín Lutero, con las 95 tesis que pegó allí en la iglesia de Wittenberg. Y desde allí nació esa nueva iglesia reformada. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué ocurrió esta reforma? Porque la salvación se había reducido a un simple papel. Se vendían las indulgencias, ¿verdad? Usted iba y compraba una indulgencia, esa era la salvación. Ya la compraba y probablemente muchos hoy lo sigan haciendo. Por ello fue necesaria la reforma. Martín Lutero era un monje, pero era un monje que estaba muy entregado al Señor. En esa iglesia, en ese convento donde él estaba, había una sola Biblia, y esa Biblia estaba en un cuartico, encerrada, pero además estaba encadenada. Y allí Martín Lutero, por esa hambre y esa sed, siendo un monje, se metía días enteros a estudiar la Biblia allí. En una ocasión lo encontraron casi muerto y lo buscaban y no lo encontraban. Como 3-5 días metido allí, cuando lo encontraron era ya desahuciado. Por ese amor que tenía por estudiar la palabra, porque se daba cuenta que en lo que se enseñaba en la actualidad había muchas cosas que no concordaban con lo que él leía en las Escrituras. Y por ello él empezó a escribir, y escribió y escribió y escribió, y fijó sus 95 tesis allí en la iglesia, fuera de la iglesia. Y créanlo que vino algo determinante. Martín Lutero se metió con la iglesia. Eso lo pidieron desde Roma el Papa. Pero él siguió firme en su convicción de que debía haber una reforma en la iglesia. Debía ocurrir esa reforma en la iglesia. Y aunque hoy no vendemos indulgencias, pero hemos reducido la salvación, mis queridos hermanos, a una comodidad, a comodidad religiosa, a prosperidad y a conveniencia. Posiblemente antes la salvación se compraba con monedas, pero hoy la presencia de Dios se mide por bienestar, por un bienestar económico, por un estatus. Así medimos hoy la salvación. Hemos cambiado la idolatría moderna, la idolatría antigua, por una idolatría moderna. Y si algo necesita la iglesia hoy, 500 años después de esa reforma de Martín Lutero, también es una reforma interna. Una reforma interna al interior de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque hemos perdido el temor de Dios. Hemos perdido el temor de Dios. Se ha perdido esa reverencia por las cosas santas del Señor. Y déjeme decirle, mi querido hermano, que no podemos amar verdaderamente a Dios si no le tememos, y no le podemos temer hasta que no le amemos verdaderamente. Son dos cosas que van entrelazadas, muy agarradas de la mano. Si no le amamos verdaderamente, no le podemos temer. Y si no le tememos, no le podemos amar sinceramente. Posiblemente hoy nos decimos y preguntamos muchas cosas de los antiguos, de la iglesia antigua. Incluso nosotros los que estamos aquí, hemos mirado
la iglesia antigua hemos experimentado cosas que sucedieron anteriormente en la iglesia. Y hoy nos decimos, ¿por qué no suceden esas cosas? Entonces debemos como hacer un análisis hacia nosotros mismos, hacia el interior nuestro, a ver qué ha pasado. ¿Dónde nos desviamos? ¿O dónde perdimos ese primer amor? El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, mira pues de dónde has caído y arrepiéntete cuando perdiste el primer amor. No sé si me alcanzan a escuchar atrás bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, se ha perdido hoy el temor de Dios. Si nosotros recordamos, anteriormente había más reverencia en la iglesia o en las cuatro paredes, en el templo. Y aunque hoy decimos es que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero sí debe haber una reverencia en las cosas que hemos dedicado para servirle a Dios. Y yo creo, mis queridos hermanos, que allí radica el grave problema de que hoy no veamos a Dios obrar de una manera como lo veíamos probablemente en el pasado. Porque hemos perdido el temor de Dios. Hemos perdido esa reverencia santa. Hemos perdido esa integridad que probablemente ya no nos interesa o no nos sentimos incómodos cuando pecamos. No nos sentimos incómodos cuando mentimos, cuando hacemos algo que va en contravía de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando esas cosas que la Biblia llama que son pecado, las normalizamos, entonces hemos perdido el temor de Dios. Y quiero que abramos la Biblia en Isaías capítulo 11, versos 2 y 3. El temor de Dios es una manifestación del Espíritu Santo. Ese es el primer punto de la enseñanza. El temor de Dios es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué dice Isaías 11, 2 y 3? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El verso 3. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos. Los 7 espíritus de Dios que aparecen en Apocalipsis, que es el mismo Espíritu Santo. ¿Verdad? Espíritu de temor de Jehová. Entonces, aquí la Biblia está hablando de Cristo, que el Espíritu del Señor reposaría sobre la vida de Jesucristo. El amor del Señor no es algo opcional. Amén. El temor de Dios es una obra del Espíritu Santo. El temor de Dios es una obra del Espíritu Santo. Espíritu de temor.
espíritu de temor. Y si nosotros analizamos, todos los hombres de la antigüedad eran hombres temerosos, hombres que temían a Dios, que reverenciaban a Dios, que le tenían respeto. Y no se trata tanto de miedo, sino que es una reverencia santa. La palabra hebrea yaret significa venerar, reverenciar, respetar profundamente por santidad y majestad. No es un terror servil, es conciencia de quién es Él. Es una conciencia que nosotros tenemos de quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Él? Él es eterno, Él es soberano, Él es Dios, pero Él es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces debemos reverenciar a Dios. Debemos tener un respeto por Dios y por las cosas que utilizamos para honrar su nombre. Amén. El temor nace de un amor verdadero. No se puede reverenciar lo que no amas, pero tampoco puedes amar profundamente lo que no respetas. Amén. Un hijo que dice amar a su padre, pero no lo respeta, ¿qué va a pasar? Va a terminar ignorando las instrucciones que le dio su padre. ¿Es así o no? Entonces esto quiere decir que no podemos separar el amor con el temor. Deben ir agarrados de la mano. Porque si yo no temo a Dios, quiere decir que no le amo verdaderamente. Le amo probablemente de una manera superficial. Como cuando el Señor le preguntó a Pedro las 2 veces: Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Y el Señor le vuelve a preguntar por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Hasta que Pedro se constriñó por dentro y dijo: sí, Señor, te amo. Te amo. Ya respondió como verdaderamente debería, con ese amor genuino y verdadero hacia Dios. Si probablemente sentimos que el temor de Dios se ha perdido de mi vida, se ha ido, es hora entonces de que le pidamos al Espíritu Santo que vuelva a traer ese temor santo sobre nosotros. Porque no es algo que se fabrica o no es algo que construimos, es algo que produce el Espíritu Santo de Dios. Él es el que produce ese temor santo en nosotros para poder honrar a Dios como se debe, para poder darle el respeto que se merece. Y es que si nosotros hacemos un análisis, si estuviéramos probablemente aquí en una reunión presidencial y estuviera acá el señor presidente de la República, cierto que había un protocolo diferente, nos comportaríamos a veces diferente. Pero ¿quién es el que está aquí en esta casa? El Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le debemos toda la reverencia, a Él le debemos toda la honra. Él creó al presidente, Él creó a todos los reyes. ¿Y por qué a veces mostramos más reverencia ante un hombre mortal que aunque tenga grandes cargos en la sociedad? Y ante el Rey que nos dio la vida y que la puede quitar, no mostramos respeto y reverencia.
Hermano, déjeme decirle que sin temor de Dios hay una imagen distorsionada de Dios. Cuando no tememos a Dios, tenemos una imagen distorsionada de Dios. Cuando se pierde el temor, se pierde la perspectiva. Y aquí quiero que leamos Romanos capítulo 1, verso 23. Romanos capítulo 1, verso 23. ¿Qué dice? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿En imagen de qué? De semejanza de hombre corruptible. Hermanos, no podemos cambiar la imagen de ese Dios incorruptible, de ese Dios inmarcesible, de ese Dios santo. Esa imagen debe permanecer viva e intacta en nuestra mente, de que Él es santo, de que Él es incorruptible. Amén. Dios es amor, pero también es justicia. Él no es solo amor. Él tiene una balanza bien equilibrada. Y Él pesa los espíritus, dice. Él no nos mide por lo que mira y por lo que oye de nosotros. Él nos mide por lo que realmente nosotros somos. Porque Él mira las profundidades del alma de cada uno de nosotros. Delante de Dios nosotros estamos desnudos. No podemos ocultarle y esconderle nada. Él lo sabe todo. Y así es que Él nos conoce. Así que nosotros podemos juzgar con lo que vemos de las personas, con lo que oímos de las personas. Pero Dios no juzga de esa manera. Dios mira mucho más allá. Ante Dios nada se oculta. Hemos reducido hoy a Dios a nuestros intereses personales. Y aquí entra el evangelio de la prosperidad. Hoy muchos predican que si tienes casa, Dios está contigo. Y lo digo porque yo he escuchado y he estado en lugares donde personas hablan y predican así. Si prosperas, Dios te ama. Si todo fluye, Dios te respalda. Eso es reducir a Dios a bendiciones materiales. Y el reino de Dios no se trata de eso, mi querido hermano. O si no, Dios se apartó de Job cuando estaba desahuciado, enfermo, en ruina y en miseria. ¿Quién estaba con Job? Dios estaba allí con Job. Pero hoy el evangelio de la prosperidad dice que si usted está bien económicamente es porque Dios está con usted. Y eso no dice la Biblia. El rico tenía todas las riquezas y Lázaro estaba allí comiendo de lo que se caía de la mesa del rico. El rico tenía todas las comodidades en esta tierra. Y murió, ¿y para dónde se fue? Para el infierno, registra la Biblia, a un lugar de tormentos. Y Lázaro, que estaba llagoso y no tenía nada, murió y se fue al seno de Abraham. Hoy nosotros mismos hemos caído en un engaño
lo que mira el hombre. Pidámosle a Dios que nos ayude a mirar como Él mira. Amar como Él ama, pero sobre todo a tener temor. Y ahorita vamos a ir entrando más en la enseñanza y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el temor es algo fundamental para poder conocer a Dios más íntimamente y que Dios se manifieste en medio nuestro. Si no hay temor, Dios no va a manifestar su poder y su gloria en medio de nosotros. Anteriormente había dicho que la salvación se había reducido a un papel. Pero hoy hemos reducido el evangelio a felicidad. O sea que si usted está pasando un momento difícil, una enfermedad, una tormenta, no está Dios con usted. Porque eso es lo que dice el evangelio de la prosperidad. Que usted debe tener casa, beca. Y ahí sí Dios está con usted. Eso no dice la Biblia. Aunque no quiere decir que las personas que tengan todas estas comodidades no estén con Dios. El que le haya entregado su corazón a Dios, verdaderamente puede tener todas sus comodidades y Dios está con él. Amén. Hemos convertido a Dios en un instrumento de nuestro ego. Nos hemos vuelto egocentristas. Usamos el nombre de Dios para validar nuestras ambiciones personales, pero Dios no vino a exaltar al hombre. ¿Dios no vino a qué? A exaltar al hombre. Él dice: yo no comparto mi gloria con nadie, ni mi alabanza a esculturas. En Isaías 41. No comparto mi gloria con nadie. Entonces, Dios no vino a exaltarnos a nosotros. Es como si nosotros tomáramos una obra de arte muy valiosa, que vale millones de dólares, y la pusiéramos como mantel en la casa. Ah, mi querido hermano, estoy buscando a Dios realmente por lo que Él es o por lo que Él me da, por las comodidades y las cosas que Él me ha dado. ¿Por qué estoy buscando a Dios? ¿Realmente busco a Dios porque Él es santo? ¿Porque Él es mi Dios? ¿Porque lo amo? ¿Porque honro su presencia? ¿Porque lo valoro? ¿O lo estoy buscando porque me está dando comodidades? ¿Porque me ha dado un empleo? ¿Porque me ha dado un negocio? Debemos buscarlo por lo que Él es. Y Él es santo. Amén. El temor de Dios nos lleva a conocerlo íntimamente. Ese es el tercer punto. El temor de Dios nos lleva a conocerlo íntimamente. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 2, verso 5? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos al Salmo 25:14 y veamos con quién es la comunión del Señor. Y es una comunión íntima, verdadera, inseparable. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién es la comunión íntima de Jehová? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Con los que le temen.
el temor debe volver a mi vida. Debe darme temor subirme acá en pecado. Debe darme temor ministrar en la casa del Señor estando en pecado. Pero hoy andamos haciendo y deshaciendo y ministramos a Dios. Se ha perdido el temor, se ha perdido la reverencia santa. ¿Qué dice? La comunión íntima. ¿Es con quiénes? Con los que le temen. Y habíamos dicho que temor es reverenciar, respetar, honrar. Sin temor no hay revelación profunda. Sin temor no hay revelación profunda. Usted puede amar a Dios, usted puede orar en su casa, pero si usted no teme a Dios, Dios no se le va a revelar íntimamente. Y esto es bíblico. Moisés en la zarza, Moisés en el monte. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el pueblo cuando escuchó todos esos truenos? Le dijo: no, Moisés, vaya usted. Usted hable con Dios, nosotros no. ¿Y qué hizo Moisés? Fue. Y cuando bajó de allá, ¿qué pasaba con el rostro de Moisés? Sin temor no hay revelación profunda. La gracia nos da acceso. El temor nos da intimidad. La gracia nos da acceso. El temor nos da intimidad. Probablemente haya muchas personas que usted en su casa lo recibe en la puerta. Hay otros que los deja entrar a la sala. Hay otros que los deja entrar a la cocina. Hay otros que los deja entrar hasta la habitación. Pero no es a todo mundo. Es dependiendo la relación. Dependiendo cómo la otra persona lo tenga usted. Así mismo va a tener acceso a ciertos lugares íntimos que usted no se los deja ver o no deja entrar a todo mundo. La gracia nos da acceso, el temor nos da intimidad. Kathryn Kuhlman decía: por favor, no contristen al Espíritu Santo, que es lo único que tengo. Es lo único que tengo. El Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros para que esté con nosotros, para que nos ayude a hacer la obra del Señor, para que nos dé poder para predicar con denuedo el mensaje de Dios, que nos dé poder para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para hacer milagros. Pero muchos hoy no quieren ni hablar del Espíritu Santo. Gracias. Si no tenemos una relación íntima con el Espíritu de Dios, que ha sido el que fue enviado desde Pentecostés para que nos ayude, para que nos revele la verdad, para que nos dé poder para predicar el Evangelio, para hacer la tarea que se nos ha sido encomendada. El Espíritu Santo, mi hermano, debe vivir en nosotros. Y no solo vivir, sino
sino que el Espíritu Santo debe manifestarse a través de nosotros. Amén. Porque puede estar viviendo, pero nunca manifiesta su gloria y su poder a través de mi vida. Muchos conocen a Dios superficialmente porque no lo reverencian profundamente, porque no le temen profundamente. Por eso conocen superficialmente mucho de Dios, pero no le conocen en la intimidad. Hay cosas grandes y ocultas, escuchen, hay cosas grandes y ocultas que el Señor tiene preparadas para ¿quiénes? Entonces quiere decir que Dios no, se me fue la palabra, pero voy a tomar, espérense. Es que yo casi no me escucho, entonces creo que por eso estoy forzando la voz, porque acá como que no se está escuchando. Entonces, como no me escucho bien, pienso que no me están escuchando. El respeto, mis hermanos, nos abre puertas espirituales. El respeto nos abre puertas espirituales. Dios revela su pacto a quienes lo honran. ¿A quiénes revela su pacto Dios? A quienes lo honran. No cualquiera entra al lugar más íntimo del rey, solo quienes honran al rey. Esos pueden entrar al lugar más íntimo del rey. Si quieres más revelación, si quieres más profundidad, si quieres más intimidad, no empieces pidiendo más experiencias, empieza pidiendo más temor santo. Empieza pidiendo ¿qué? Más temor santo. Si queremos ver a Dios obrar en acción, temamos más a Dios, reverenciémoslo más, honrémosle más. Ojo, mis hermanos, con esto no quiero decir que no haya personas que no lo hagan aquí, ¿cierto? Hay personas que aman profundamente a Dios, hay personas que le temen profundamente. Pero si Dios envía el mensaje es porque también probablemente necesitemos ese mensaje. Probablemente hemos perdido, como la iglesia de Éfeso, el primer amor. Y hoy probablemente hemos perdido el temor. Reverenciar, respetar a Dios de una manera profunda. El temor de Dios produce obediencia total. Y aquí quiero que vayamos a Génesis 22:12. Génesis 22:12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Ustedes por qué creen que Abraham obedeció? Porque temía a Dios. No fue una simple emoción ni un impulso, fue reverencia. El amor y la reverencia lo llevó a obedecer aunque doliera, porque a él le estaba doliendo matar a su hijo. Pero Dios miró el corazón y dijo: este me reverencia, este me ama verdaderamente. La obediencia parcial revela falta de temor. La obediencia parcial revela falta de temor.
Eclesiastés 12:13, ¿qué dice? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada más. Y esto lo dijo el predicador cuando él mismo dejó de amar y reverenciar a Dios por ir tras las mujeres. Pero él termina diciendo esto: esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sin temor siempre negociamos la obediencia, mis hermanos. Cuando no tememos, siempre decimos si obedecer o no. Con temor obedecemos aunque cueste. Con temor obedecemos aunque cueste. Con temor obedecemos aunque cueste. Hay áreas donde obedeces parcialmente. Eso revela falta de temor. Si hay un área en su vida donde usted no obedece totalmente a Dios, quiere decir que allí hay falta de temor en esa área de su vida. El temor de Dios conduce a santidad. Voy a agilizar para que podamos ver. Proverbios capítulo 16, verso 6, hermana Sandra. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Con qué se apartan los hombres del mal? Con el temor de Jehová. Porque si yo temo a Dios, no voy a defraudar su nombre. Si yo temo a Dios, no voy a hacer nada que ofenda a ese Dios quien yo temo, porque yo lo respeto. Primera de Pedro 1:15 al 17. Sino, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo vamos a andar en temor? Todo el tiempo de nuestra peregrinación, de nuestro trajinar por esta vida hacia la vida eterna. Debemos conducirnos en temor. El temor nos aparta del pecado. Cuando hay temor, no comprometemos los principios, ¿verdad? No negociamos los valores que se nos han enseñado. No vendemos nuestra integridad cuando hay temor. El temor pone a Dios primero también. Cuando tememos a Dios, siempre vamos a poner a Dios primero, aunque perdamos un negocio, aunque pierdas amigos, aunque pierdas oportunidades. El que teme a Dios prefiere perder aquí antes que perder eternamente en el cielo. José en Egipto
la mujer de Potifar. ¿Qué hizo José? La mujer de Potifar se le ofreció en bandeja de plata. Así se dice, bandeja de plata. Y José no la tocó. ¿Qué dijo José? Génesis 39:9, leámoslo, para que vean que no es invento. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Escúcheme, mi querido hermano. Todo pecado que el hombre comete es contra Dios. Amén. Todo pecado es contra Dios. José dijo, y él pudo haber accedido y nadie se diera cuenta, taparlo por mucho tiempo. Pero dijo, no. Prefirió ir a parar a una cárcel en prisión por muchos años y no acceder al pecado, porque temía a Dios. Ese es el temor que necesitamos que vuelva hoy a nosotros. Que honremos a Dios hasta la muerte, si es posible. Que no vendamos nuestra integridad, nuestra santidad. El temor de Dios no es opcional, es práctico y se ve en nuestras decisiones diarias. Cada decisión diaria que tomamos, cada accionar, allí decidimos si tememos a Dios o no. En cada decisión diaria. No es opcional. Si usted no le teme, no le ama profundamente. Concluyamos entonces, que ya se nos fue el tiempo. La reforma fue necesaria porque se había perdido el temor de Dios en ese tiempo. Se vendían todas esas indulgencias. Y hoy también es necesaria una reforma interna dentro de la misma iglesia. No basta predicar gracia sin santidad. No basta hablar de amor sin reverencia. No, Dios no es un accesorio espiritual. No es nuestro patrocinador celestial. No es tu herramienta del éxito. Él es santo. ¿Él es qué? Santo. Y con el temor a Dios va a regresar la obediencia, va a regresar la santidad, va a regresar esa intimidad y va a regresar la gloria de Dios en medio nuestro. Entonces, la pregunta no sería si usted ama a Dios, sino usted le teme a Dios. Usted le teme a Dios, porque hasta que no le temamos, no le amaremos correctamente, y hasta que no le amemos verdaderamente, no le temeremos. Es hora de que entonces le pidamos al Espíritu Santo de Dios que restaure ese temor de Dios en nuestra generación. Porque una iglesia sin temor es una iglesia superficial. Pero una iglesia con temor es una iglesia que manifiesta la gloria de Dios. Amén, mis hermanos. Póngase de pie.
reflexión sobre su vida y diga: ¿dónde yo perdí el temor de Dios? ¿Dónde perdí la reverencia santa hacia Dios? Y hoy podemos arrepentirnos y decirle al Señor que el Espíritu Santo venga y produzca en mi vida un temor santo y reverente hacia nuestro Dios. Cuando eso suceda, vamos a empezar a ver esos milagros. Vamos a empezar a ver muchas cosas que probablemente hoy nos estamos viendo. Padre bueno y misericordioso, Dios santo, gracias por tu palabra. Señor, es tu palabra, oh Dios. Permite que tu palabra corra y vaya a la profundidad del alma, del espíritu de cada persona aquí presente. Que tu palabra, Señor, produzca el fruto por la cual tú la has enviado en esta mañana. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el temor santo por ti vuelva a mi vida. Perdóname, Señor, porque me he alejado un poco de ti. Te he amado, pero no he reverenciado tu nombre. No te he temido, Señor, como debería, oh Dios. Pero hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento por mi lejanía, por mi falta de temor, oh Dios. Y pido que envíes al Espíritu Santo que traiga temor a mi vida. Temor por Dios, que produzca ese temor santo y reverente en mi vida, para poder amar profundamente y verdaderamente a mi Dios. Vuelve el temor, Señor. Vuelve el temor, Espíritu de Dios. Manifiesta tu gloria y tu poder, Señor. Derriba todo argumento, oh Dios, de la mente y del corazón del hombre y trae el temor santo. Produce ese temor santo en mi vida, en la vida de cada hermano aquí presente, Señor. Que podamos reverenciarte, que podamos temerte verdaderamente, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este día, por este tiempo y este espacio. Pido que tu presencia, Señor, se manifieste en la vida de cada persona. Y que, Señor, tu palabra siga trabajando en lo profundo del ser, del alma y del corazón de cada uno de mis hermanos. Bendícele, Señor, en esta semana, en sus negocios, en sus trabajos. Bendícele, Señor, todo lo que hagan. Prospera, oh Dios, a cada uno de mis hermanos, Dios. Que tu mano poderosa esté sobre ellos, trayendo sanidad, Señor, sobre los que están enfermos. Trae liberación, Señor. Trae consuelo, trae, Señor, consolación. Señor, trae lo que cada uno necesita, porque tú lo sabes, Señor. Trae ese refrigerio a nuestra alma, a nuestro espíritu. Haz que podamos nadar en el río de tu presencia, que podamos volver a entrar a las profundidades de tu presencia, Señor, y nadar en el río de tu espíritu, que podamos volver a encontrarnos con el Espíritu Santo y cosas maravillosas, esas cosas ocultas que están escondidas, Señor, tú las puedas revelar a nosotros. Revélate, Espíritu Santo, en medio nuestro. Revélate en medio nuestro, Santo Espíritu de Dios. Muchas gracias, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén sobre cada uno. Aleluya. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos. Saluda a la persona que está al lado, denle un abrazo.
Y Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?